Muy buenas, somos Aida Santos y Julia Iriarte y esto es Por Culpa de BAM, un podcast en el que os contamos nuestro ocio, no vuestro porque no lo conocemos, ocio favorito este mes, para que si también caéis, pues nos echéis la culpa porque para eso estamos. Hola Aida, ¿cómo estás? Hola Julia, pues nada, sobreviviendo al horroroso calor que tenemos. Ya sé que nos quejamos mucho, chavales, pero hay mucho trabajo detrás que no se ve y yo tengo aquí un foco, ¿vale? Que da calor, mucho calor. Es verdad, es verdad. Los focos dan calor, eso para que lo sepáis, los focos dan calor. Estar aquí concentradas da calor, pero aquí estamos en el último, ojo, último episodio de la temporada. Ya llevamos 2 temporadas, si no me equivoco, ¿verdad? Empezamos el año pasado y esta es nuestra segunda temporada. De nada a todo el mundo por el trabajo que estamos haciendo aquí, pasando calor, pasando frío, llueva o truene, estando malas, porque aquí mi servidora tiene un dolor de garganta que no puede con él. Y aquí estamos para compartir todo lo que nos gusta e incluso lo que no nos gusta. O sea que... Yo lo que tengo miedo es cuando volvamos, claro, se nos va a acumular mucho. A mí me das miedo tú, lo reconozco. Porque va a ser si es normalmente cada 2 semanas y se nos acumulan cosas como para estar charlando hora y media o así, ¿cómo va a ser después de 2 meses de verano? No lo sabemos, intentaremos volver pronto, por lo que sea, para descargar. Sí, Así que yo nada. os echo de menos. Es verdad Sí, que iremos dando cosas en el programa, en el Telegram, porque nos cierran por vacaciones. Por supuesto. Porque además, en algunos de los eventos que hablaremos al final, voy a conocer en persona a gente del grupo de Telegram. Así que... Sí, luego nos ya cuentas sabes. en la sección de eventos, no vamos a hacer spoiler, así que sin más dilación, pasamos a nuestra primera sección. Tía, me ha encantado. Y comenzamos, como siempre, con nuestra sección de juegos de mesa. Y aquí os vamos a hablar de un juego de mesa que nos ha gustado bastante. Se llama Demasiados Conejos. Para empezar, nos ha gustado desde la portada. La portada es como un tipo de dibujo que a mí me hace mucha gracia, que es ese dibujo así como feo. Y lo de los conejos, pues me recuerda todo el tiempo a lo de los rabbits y tal. Claro, Que es también que es es así, a mí me como... pasa igual. Claro, Es que me pasa igual. todo el rato muchos conejos. Entonces el Demasiados con S2 pues también ha hecho mucha gracia en casa. Este es un juego que nos ha traído Ludilo, la editorial Ludilo. Es un juego de cartas, dados y conejos. Es a partir de 7 años, 15 minutos de duración y de 1 a 4 personas. Tiene un modo solitario y la verdad es que está bastante guay. Es de Carl y Julie Archer, que muchas veces no decimos quiénes hacen los juegos, mal por mi parte, pero estas cosas hay que decirlas. Entonces, es un juego bastante chulo. Me hace gracia porque tenemos un juego del que hemos hablado también bastante y que nos ha gustado un montón, que tiene un modo solitario que me fascina, que es Cubonejos, Cubonejos. que es súper guay, súper guay, y que el modo de juego es muy simpático. Y el caso es que aquí también es curioso porque también estamos hablando de conejos y también estamos hablando de que hay números que hay que sumar, restar y demás. Entonces, da como es un poco de esa casualidad de que en los dos casos estamos hablando de conejos y estamos hablando de juegos en los que hay que trabajar un poco el tema de las mates. Entonces, ¿en qué consiste el juego? Tú tienes una mano, todo el mundo tiene la misma mano inicial, con el fondo de un color diferente, según tu mano, pues la mía, por ejemplo, pues va a ser siempre la verde, salvo que no sé, me apuñaléis y me robéis mi color, que es el verde. Entonces, tenemos una mano de juego que son números desde el 2, creo que es desde el 2, si no me equivoco, no, desde el 1, claro, porque puedes tirar uno, hasta el 12, y luego tienes un comodín y algunas cartas como especiales. La movida es que tienes que tirar dados. Tienes que tirar 1, 2 o 3 dados. Depende de ti. Puedes hacerlo a tu criterio. Y en función de los dados que tires, tienes que ir deshaciéndote de tus cartas, haciendo sumas de las cartas y diciendo, vale, pues si he conseguido este número con los dados, pues voy a intentar deshacerme de esta carta. Pero me puedo juntar estas dos o puedo juntar estas otras o no sé qué. Tienes varias posibilidades también con las cartas adicionales, que son los comodines y una carta que te permite sumar valores.
Y aparte de eso, no tiene muchísimo más el juego. O sea, tiene la gracia que tienes aparte interacción con el resto de personas, metiéndote en su tirada o haciéndoles hacer determinadas acciones. Luego está la carta especial que es de... ay, ¿cómo se llama? Es la de los... es una de un mago. Bueno, es súper simpática, la verdad, esa carta, que cuando sale, pues tienes que hacer otra acción diferente. Entonces, el juego en general es bastante chulo, te engancha mucho como a jugar una partida detrás de Más. otra. Sí, está bastante guay. No es un juego que vaya a cambiarle la vida absolutamente a nadie. Ojalá que a sus autores y autor y autora sí se la cambie. Oye, pues si os la ha cambiado, pues maravilloso, me parecería maravilloso. Como juego, pues está bastante guay. Y como juego para temas de practicar mates, sumas y demás, está bastante bien. Un juego sencillo, bastante chulo, muy simpático de jugar y publicado por la editorial Ludilo. Así que un juego, como digo, bastante recomendable. Muy chulo, muy, muy ligero. Sobre todo es eso, como que es muy ligero de jugar. Así que muy bien, este es el Demasiados Conejos que nos trae esta editorial. Y nos vas a hablar de un juego que jugaste, bueno, ya habíamos hablado por aquí de Orbito. Háblanos, Aida, cuéntanos tu experiencia. Bueno, a ver, os voy a contar, por una razón que ya sabréis. Orbito estaba en Toledo, que hablamos del super evento en el programa anterior, y uno de los que había así para jugar era Orbito, pero lo traen, que yo ya había visto, creo, en Interocio, lo traen como en una plataforma gigante, es decir, no es el tamaño en el que siempre venden, que es una cajita así cuadradita, sino uno en súper grande para jugar, de hecho, de pie. Sí. Que, por cierto, para los interesados, lo venden por el módico precio de 350 € y no deja de ser plástico, cosa que me sorprende un poco. Pues si fuera metal, pero bueno. El caso que va de que son para 2 personas, uno tiene unas bolas negras, otro tiene unas bolas blancas y se trata de hacer 4 rayas. La gracia es que tú tienes que poner la bola, puedes mover también la del compañero y luego tienes que pulsar en una palanca que hay como el medio que hace que todas las bolas avancen una. Con lo cual tienes como que pensar en el futuro de dónde se van a mover las bolas para que así puedas hacer las 4, en fin, que tiene su complejidad. Como ya los que me conocéis sabéis que este tipo de juegos, pues yo a mí no se me dan bien, porque yo lo que viene siendo la tridimensionalidad es una cosa que yo no trabajo, ¿vale? No, no. Entonces el espacio-tiempo no. Es como el juego este tan maravilloso del Monkey Palace del Lego, que a mí me gusta muchísimo, pero es un juego en el que yo tengo asumido que no voy a ganar. ¿Qué pasa? Que como ya os he contado, yo es que en los eventos me crezco. Es que hay una aira dentro de mí, yo no sé qué pasa, pero es que de verdad gano en los juegos en los que nunca gano. Y encima que estaba jugando con Pedro, que precisamente se le da súper bien calcular lo de los espacios y tal, le gané, chavales. Por eso traigo este juego, para deciros que he ganado. Y que si yo gano, cualquier persona puede. Me lo pasé súper guay. Fue súper gustoso cuando pulsé y le gané. No tuvo para nada la ayuda de ningún niño, hijo mío. No, he de decir que aquí el niño de esta señora se le da muy bien este tema. Se le da muy bien, sí. Y entonces, él estaba. Hay una opción en la que puedes ganar. Digo, venga, vale. Entonces yo ya ahí miré, no sé qué. Y entonces, cuando lo vi, le miré y dije, esta. Entonces puse una cara de. Sí, ya está. Pero que conste que él solo me confirmó, que yo la idea. Exacto. Sí, él no se chiva. Y además le dijo. Pero la vio. Le dijo a Pedro, el anterior podías haber ganado. En la anterior jugada tuya. Con lo cual todavía me dio más gusto. Así os lo digo, lo siento, pero es que nunca gano en este tipo de cosas. Fuera parte, me pareció un juego súper guay, de verdad. Es muy guay. Muy guay. La idea es que este tipo de juegos, la idea en verdad son súper tontas porque es que se tarda cero en explicar, sí. Pero da como mucha diversión y muy guay, o sea, y tiene esa sensación como de pique, de venga, y otra. Así es que mucha tensión. El juego, el Orbito, de hecho, cayó en casa por Navidades. En casa, la verdad es que como tenemos 7.000 millones de juegos de mesa, no es una cosa que solamos regalar adicionalmente, porque además si queremos un juego normalmente, pues llega... Lo compramos, ¿vale? Porque tenemos la tienda ahí al lado. Pero como regalo de Navidad no es una cosa que suelen pedir. Bueno, pues el Orbito se lo pidieron. Y efectivamente tuvieron este Orbito, súper guay, lo tenemos en casa. Es un juego que la partida en sí dura muy poquito, pero hay una tensión ahí, está súper guay. Mola un montón.
tienes que pensar Mola mucho. muchísimo, pero para hacer una cosa que realmente es un 4 en raya. Pero es espectacular, o sea, está súper, súper bien, la verdad, nos gusta mucho. Sí, es que, y es que de verdad tienes que tener como muchos pensamientos, mucha visión, que a mí es una cosa que me cuesta, y me parece muy guay. Y me parece que es que además, para los peques, siempre lo decimos, es que esto les viene súper bien para desarrollar el concepto, o sea, no sé. Sí, Que... para habilidades visoespaciales es brutal, la verdad. Está muy bien, ¿eh? Y además el juego a mí me gusta mucho. Es exclusivo para 2, pero permite público. Literal. Así que yo, si vais a alguna convención de juegos y tal, y lo tienen en grande, de verdad, probarlo porque la experiencia es muy top. Sí. No va a ser lo Bueno, mismo que jugar conmigo porque yo chillaré, pero bueno, está bien. bueno, yo tengo que decir que nosotros, de hecho, conocimos el juego en un evento y de ahí, de ahí fue como al final acabó en casa. O sea que realmente es un juego que de primeras dices, ¿eh? Pero cuando lo juegas dices, wow, mola. Así que sí, nada, muy recomendable este Muy Orbito, chulo. la verdad, de FlexiQ. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más juegos tenemos por aquí? Ah, bueno. Qué bonito es, por favor. Es Bueno, que qué pues bonito, ¿no? este Flowers, yo tengo que decir que yo soy, ya esto lo he dicho un millón de veces, ¿vale? Soy súper perezosa y además la gente dirá, ¿qué dices? Soy súper perezosa para aprenderme juegos nuevos, ¿vale? Porque me da mucha pereza. Entonces, en BGA, cuando a mí me envían una invitación para jugar a un juego de mesa, digo que no si no lo conozco. O sea, si alguien me manda, si alguna vez me habéis mandado una invitación para jugar a un juego de mesa No es y que sea os la he borde, rechazado, es que es es perezosa, que yo ¿vale? juego que no conozco, no. Salvo que me las envíe Iván de Cuéntame un juego, porque me conoce muchísimo y entonces yo con él me fío, voy ahí a tope y aprendemos juegos nuevos. De hecho, tenemos alguno más ahí que hemos aprendido y ya os contaré un poco. Pero este en concreto es de los que más me ha gustado. De hecho, este estamos jugando todo el rato en bucle, una detrás de otra. La idea es súper sencilla, pero la puntuación es lo que te estalla en la cabeza, ¿vale? Son 4 colores, verde, rojo, amarillo y azul, y 4 números, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces, son cartas pequeñitas, cuadradas, que tú vas colocando y tienes que ir colocándolas con idea de... A ver si consigo explicar la puntuación, porque la dinámica ya está. Coges una carta, o, tienes el mazo boca abajo y 2 boca arriba. Entiendo que 2 si sois 2 personas. No he jugado a más, así que no sé cómo es el display, la presentación en caso de jugar más. Pero puedes elegir coger cualquiera de las 2 que están boca arriba o la que está Boca abajo. en el mazo, ¿vale? La partida se termina cuando se termina cualquiera de los mazos, de los 2 que están boca arriba o el que está boca abajo, porque son mazos, ¿vale? Los 3, tanto los que están boca arriba como el que está boca abajo. Entonces tú eliges una y la colocas en tu cuadrícula. La cuadrícula tiene un tamaño máximo que en un momento dado puedes tener que llegar a tenerlo en cuenta porque no te puede salir. Y lo importante es que tienes que formar grupos de colores del mismo color juntitas, pero también los números tienen que ir juntos. Porque si tienes un 1, ¿Vale? no puede ir rodeado de más unos, porque una carta es una carta. Si tienes un 2, tiene que ir junto a otro 2, pero solamente otro 2, porque son 2. Si tienes un 3, tienes que rodearlo de otras 2 cartas que sean un 3, para que sea 3, 3, 3. Y si tienes un 4, tienes que rodearlo de un total de en total 4 cartas, porque son 4. Pueden ser de distintos colores, es decir, puedes poner un 4 azul y un 4 verde, 4 azules o como quieras, con los colores da igual. Pero en el momento en el que tú metes un nuevo color, tienes que tener como mínimo 5 cartas de ese color para que ese grupo te puntúe. Ah, Entonces, no sabes qué ostras, colores te pues van a salir. es Claro, complicado, ¿eh? claro, a partir de ahí es cuando te estalla la cabeza y dices, pero espérate, porque yo a lo mejor no quería meter ningún amarillo, porque si no me obliga a meter 5 amarillos en total, y ahora estoy ahí obligada a tener que meter un montón de colores. Entonces, la premisa es sencillísima. El +7 yo no me lo creo mucho, es a partir de 7 años supuestamente, pero yo como mínimo lo pondría en +8, porque es Sí, que sí. pensar dónde colocar, una opción que tienes de hecho es colocar una carta encima de una que ya tengas, pero tiene que ser exactamente la misma carta. Es decir, tienes un 4 azul, te sale un 4 azul, la colocas encima. A veces te interesa acelerar el final de la partida
Otras veces ves como la otra persona está acelerando el final de partida, pillando de un mazo y tú estás horrorizada porque dices, Dios mío, me voy a comer un mogollón de puntos negativos porque, claro, si no completas los grupos, tienes puntos negativos. Bueno, el juego es sencillísimo de jugar, pero de puntuar es, o sea, te estalla la cabeza. Para intentar maximizar tus puntos te estalla la cabeza. Entonces, me ha Qué gustado un guay. montón. Estoy súper picada con Iván jugando a este juego. Y lo recomiendo mucho porque de verdad que es que te tiras un montón de tiempo ahí súper picada. Tiene modo solitario, si no lo he entendido mal, y es hasta 4 personas. No he jugado en solitario, solamente he jugado a 2 y me lo estoy pasando súper bien. O sea que de verdad que me ha sorprendido un montón este Flowers. No lo he jugado todavía en físico nunca, pero tengo ganas y cuando lo juegue os comentaré porque ya sabéis que con BGA se pueden descubrir un montón de juegos de este estilo. Si alguien quiere jugar a este juego que esté en BGA y que me diga lo que sean, por el grupo de Telegram, por ejemplo, porque vamos, estoy encantadísima, ¿eh? Súper guay, me ha gustado un montón el Flowers. Y ya sé jugar, así que ya acepto invitaciones. Pues esto os cuento de Flowers y vamos al siguiente, Garabato Express. Bueno, Garabato Express de Ludilo. Este fue uno de los juegos que probamos en Toledo, en el que yo no gané, pero soy la ganadora moral de este juego, total y absolutamente. Es así. Ya sabéis, como he denunciado muchas veces en este programa, a mí se me hace bullying en algunos juegos. Completamente falso y además gané porque lo hice súper bien. Fin. Y o sea, fin. Es así. Entonces la gente no entiende el arte, queridos y queridas, ¿vale? La gente no entiende el arte. Entonces, pues nada. ¿De qué va Garabato Express? Bueno, tiene lo mejor de varios mundos. Por un lado, el Pictionary, ya sabéis, ese juego clásico que es uno de mis favoritos, que tienes un concepto, una palabra, una acción, una persona, lo que sea, y tienes que dibujarla en silencio y que los demás adivinen. Pero aquí le meten un poquito más, le meten rapidez. Entonces, el juego consiste: una persona se pone unas gafas para no ver y allí se pone una tarjetita con los conceptos. Hay una ruedecilla, la gira y te dice por el color rojo, el verde, lo que sea. Y entonces esa es la palabra que tiene que dibujar el resto de los participantes. El que termine antes la pone en un tablerito chico que hay en el número 1. El que termine después en el número 2, tal y tal. Cuando termina todo el mundo de poner, te quitas las gafas y entonces tienes que adivinar con ese dibujo que te han hecho cuál es la palabra a adivinar. ¿Qué pasa? Que si tú adivinas, si la palabra si tú eres el primero en terminar y la persona lo pilla, recibes más puntos. Si con la primera persona tú no entiendes nada y te tienes que ir a la segunda, pues esa segunda persona recibe más puntos y la primera que ha terminado recibe muy pocos puntos, ¿vale? Es así. Esto así, sin el cacharro delante es difícil de explicar, pero bueno, me habéis entendido. Con el cacharro es facilísimo, facilísimo. La gracia es que tienes que ser muy rápido, pero que se entienda. Exacto. Porque si la persona que tiene que adivinar no lo entiende, pues claro, te da igual ser más rápido, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues claro, que hay cosas que a lo mejor yo, si hubiera tenido 20 minutos para dibujar, lo hubiera dibujado exactamente igual que teniendo 10 segundos, ¿vale? Porque a mí me cuesta dibujar. Pero otras cosas eran súper lógicas y aquí estas personas pues no las adivinaron. No entiendo. Porque es que era logiquísimo. El esqueleto que hice, vamos, perfecto. Parecía una raspa, literal. Podéis verlo en el vídeo que hicimos de Toledum, porque esto lo probamos en Toledum. Sale Pedro diciendo una raspa. A ver, yo me planteé. Y Aida partiéndose de risa. Yo me planteé, tengo que hacer una calavera, que a todas luces creo que todo el mundo sería capaz de dibujar una calavera entendible, rápido. Yo me bloqueé y dije, ¿cómo hago una calavera? Entonces hice un cuerpo con las costillas, pero es verdad que a lo mejor parecía una raspa. No es sé. posible, es posible. Muy bien por reconocerlo, Aida. La verdad es que el juego está súper guay. A mí me sorprendió porque hemos jugado, yo qué sé, hemos jugado un millón de juegos de dibujar. Y además yo recientemente había jugado también a otro juego de dibujar que tenía importancia el tema de quién termina primero y eso. Y lo que no me gustó de aquel otro juego, que lo probé con Ignacio, un solo compi, es la puntuación, que era como muy compleja. Bueno, pues aquí la puntuación es sencillísima, sencillísima. Sí, porque el mismo tablero te dice la puntuación. Sí, entonces está muy bien, es súper fácil de jugar, es muy divertido, se juega en un momento, la partida es que dura 20 minutos porque es que son 10 rondas, es que no tiene más, entonces
Es muy guay, muy divertido. No importa tanto realmente saber dibujar como súper bien, pero un poco sí, porque creo que yo era la que mejor dibuja. Bueno, con Pedro ahí, que Pedro también dibuja muy bien. Tío, Pedro Soleto es que era muy rápido. Es que Pedro era era muy rápido. rapidísimo. Él se fue a lo de ir rápido. Y resulta que lo de ir rápido no es siempre tan importante. Entonces hay que como que nivelar el tema de Combinar, ir sí, sí. rápido y hacerlo un poquito que se entienda lo que estás haciendo. Y luego también importa mucho Yo, quien tenga que adivinar. Porque hay gente claro, que se le da súper bien adivinar, que con una ya lo tienen y otras que no. Y las palabras, algunas son más fáciles y otras más difíciles. Pero está muy yo bien, la me verdad que está divertí muy mucho. chulo. O sea, de verdad me pareció divertidísimo. Si veis el vídeo es que se me oye partirme, porque es que de verdad es que es muy gracioso. Así Sí, que nada, un juegazo, la verdad, sí, me sí, sí. pareció muy chulo. Muy chulo, un party muy chulo de dibujar, Garabato Express. Y es que tardas que literalmente 5 segundos en explicar, de verdad que es Sí, que no sí, hay sí, más. O sea, muy fácil y muy divertido. O sea, muy de hacer el chorra. La verdad es que estuvimos riéndonos todo el rato. Así que muy recomendable, sí, Garabato Express, a partir de 10 años. Y bueno, yo tengo que comentar que no soy la más fan de Hitster. De hecho, creo que no he hablado en general de Hitster yo creo que nunca. hablaste en un programa, creo que sí, que hablaste de Sí, Hitster, ¿no? De pero no, una vez que había jugado. sí, Vale. sí, sí. A mí, ¿qué me pasa con Hitster? Me pasa que en casa no vamos a jugar, porque es que no somos mucho en general de escuchar mucha música. Y bueno, sinceramente, en casa escuchamos todo el mundo la misma música. O sea, porque de hecho mi hijo mayor está escuchando Linkin Park, pero las canciones que escuchaba yo cuando tenía su edad casi. Entonces, estamos un poco encorsetados en lo mismo. Con lo cual, con todo el abanico que presenta Hitster, pues es verdad que a lo mejor nos costaría más sacarlo. Pero reconozco cada vez que lo juego que es un juego que le tiene que gustar a todo el mundo, porque es un juego muy chulo. Entonces, ¿qué pasa? Hemos probado el Hitster Bingo. Y Hitster Bingo a mí me parece todavía mejor, la verdad. Me parece aún más chulo porque el objetivo es bueno, pues cual trivial, conseguir distintos colores, como los típicos quesitos, pero consiguiendo una línea o una columna o una diagonal en un bingo, en una tarjeta de bingo. Y los distintos colores pues son distintas pruebas. Tiene 2 niveles de dificultad, pero la idea es básicamente la misma. Es escuchas una canción con un QR y con eso pues tienes que intentar averiguar o bien la década, o bien X años arriba o abajo, o bien autor, o bien nombre de la canción, o cosas así. Es muy chulo. De verdad que me gusta bastante el juego. Si no lo tengo en casa es porque sé que no lo vamos a jugar, pero también sé que, por ejemplo, si lo tuviera y lo llevara a casa de mi familia, con mi familia, en plan sobremesa y tal, lo jugaríamos un montón. Pasa que, claro, vamos 3 veces al año, Yo no pero lo me parece he muy guay. No lo he Pues jugado y es que como está guay. siempre que os digo y denuncio en este programa, los juegos que se me dan bien, yo nunca los juego. ¿Eh, chavales? Esto es un juego que se me podría dar bien. ¿Eh? Seguro, seguro, seguro. Pues esto se lo dices a Ignacio, que lo traiga un día que quedemos todo el mundo, porque lo tiene, o sea que a este podríamos jugar. No, yo no lo tengo, pero reconozco que el juego es un buen juego y es una buena saga y entiendo que la gente esté loquísima con el juego. Al principio no lo entendía porque era como, a ver, que es un timeline o es un no sé qué o es un tal, pero no, es un juego que es muy chulo y la experiencia es muy guay. Así que a tope con Hister y es un juego que hay que saber que existe y recomendar. Pues estos teníamos que contar de juegos de mesa y con esto nos vamos a cómics y libros. Cuéntanos, Aida, ¿qué nos traes? Pues os traigo este libro a partir de 3 añitos de La damisela que no está en apuros. Típico libro para primeros lectores, tapadura, poquitas hojas, son 32. Y tiene en mayúscula y minúscula, o sea que es más bien para que les leamos. Si ellos quieren leer un poco, pues tiene que ser un poquito más mayores. Y me ha gustado un montón porque la cosa guay de los tópicos es que los puedes usar para darles la vuelta y para pillar al lector o lectora en un pues no es lo que me esperaba. Entonces, este libro presenta ahí como, es muy guay porque yo cuando lo estaba leyendo ha sido totalmente una peli, porque hay una voz de un narrador, ¿vale? Estaba la damisela, no sé qué, y luego ella, que es la niña que veis en la portada, rompe la cuarta pared y le dice al narrador, y dice, oye, eso no es lo que estás diciendo, no es lo que está pasando.
Entonces, muy gracioso porque tienes como la doble voz del narrador y ella en plan, y yo, se te está yendo, no es Qué eso. chulo eso, mola. Es muy guay. Entonces, va de que, típico narrador, como todo lo que nos han contado siempre, había una princesa sola en un castillo y estaba abandonada. Y claro, ella sale dándose un baño tan a gusto. En plan de, ¿qué dice? Pero si yo estoy aquí de chill, ¿qué dice? Pero gracias a que vino un caballero aguerrido para poder salvarla. Y ella, ¿salvarme de qué? ¿No? Entonces, es muy gracioso porque es Mola. como lo típico que, por desgracia, hemos estado viendo, sobre todo en nuestra generación, de típica historia de mujer desvalida que tiene que venir un señor hetero blanco a Sí. salvarla y luego enamorarse de ella y no sé qué, pues le han dado la vuelta. Entonces me parece como muy guay para que lo lean los niños y las niñas, muy divertido ese tema de el narrador y la protagonista diciéndole que se está equivocando y que deje de llevarse por los tópicos. Y muy divertido, o sea, la historia es súper graciosa, tiene muchísimos puntos de humor, lo típico en plan, había un denso matorral de espinosas zarzas que trepaba por la torre. Y ella sale, la escena que se ve es ella que está regando las zarzas, ¿sabes? Como, ¿qué dice? Entonces está muy gracioso. La Muy verdad, bien. me ha gustado un montón. Este tipo de libros son súper divertidos. Además, da como mucha relectura. Y ya os Sí. digo que el tema de la doble voz me pareció muy original para esta edad. Sí, mola, mola un montón. Y muy guay. Los dibujos son súper chulos y es muy divertido. Así que de verdad, súper recomendado para estas edades. Me ha gustado un montón. Muy bien, la damisela que no está en apuros, de Astronave a partir de 3 añitos. Y ahora pasamos a Siempre hay una primera vez. Ay, siempre hay una primera vez de Maeva Young a partir de 10 años, 320 páginas. O sea, Maeva súper a tope siempre con libros bastante tochos y me Sí, parece sí. muy guay. Y tenía ganas de leerme este libro porque me acuerdo que hace unos episodios hablamos de la chica no sé qué, también de Maeva, que te dije, ay, es un libro como de paso a la madurez, de una chica, Sí. no sé qué. Y tú me dijiste, joder, a ver si encuentras un libro así, pero para chicos. ¿Y es Pues este? este podría ser. ¡Ay, qué guay! Ay, pues, ay, me interesa un montón, entonces. Entonces, siempre hay una primera vez, va de la historia de un niño asiático que vive en Estados Unidos. Ujú. Y bueno, está ha sufrido un pelín de bullying, no está nada, estaba muy bien en el cole, pero en el instituto no ha sido un buen paso, porque bueno, hay niños mucho más mayores y en esas edades es verdad que se nota mucho la diferencia de edad entre los que acaban de llegar y los que están al final. Entonces le empiezan a tratar mal, se ríen de él, pues lo típico de los matones y tal. Él Sí. además estudia mucho y está en un grupo de debate y les hace, la historia empieza que él sale como al escenario para contar, para recitar y claro, pues ya el hazme reír del cole. Y entonces ya a partir de ahí la idea que además él da es, vale, la única opción que tengo es ser invisible. Entonces, no voy a destacar en nada, no voy a hablar, Ya. voy a mantenerme en un perfil súper bajísimo porque si soy invisible, pues no hará un bullying contra mí. Esa es la idea principal. Y surge, que es lo principal del libro, en el instituto, un viaje para irse a Europa, con parte del instituto. Y entonces los padres le dicen, pues venga, vete por Europa, que te lo vas a pasar súper bien, vas a conocer cosas que nunca has conocido y tal. Y entonces narra el viaje por Europa. El libro se llama Siempre hay una primera vez porque es la primera vez que viaja a Europa, la primera vez que prueba Fanta de colores, la primera vez que no sé qué. Todo es como las Vale, primeras veces. me gusta. Y está muy bien porque él se comporta de una manera con el tema este de ser invisible, de ser muy correcto, de no vivir aventura, y te explican en el libro con flashback de por qué se comporta así. Ujú. Claro, es que se comporta así porque cuando tuvo 8 años pasó no sé qué. Ellos coinciden además con otro grupo de estudiantes y bueno, surge como el tema del primer amor con una chica. Ujú. Y entonces dice, claro, todo el mundo le dice, venga chicos, es súper claro que os gustáis, porque no avanza. Y entonces él dice, claro, dice, no avanzo porque, y entonces tiene un flashback de la primera vez que le dijo a una chica que le gustaba y que no salió bien. Y entonces es muy rollo de aprovecha el momento, no tengas miedo a investigar cosas nuevas, no tengas miedo a lanzarte, porque siempre hay una primera vez para todo. Ujú. Como al final él dice el libro, es verdad que narra es autobiográfico del autor,
Esto fue un viaje que él hizo como en los años 80 por ahí. Y claro, la permisividad con los niños no es la que hay ahora. Por ejemplo, les dejan con 13 años tiempo libre en las ciudades, sin Ya, saber el no. idioma. Prueban, van a una de estas de cervezas artesanas y los que tienen 14 años les dejan beber cerveza. Claro que él lo cuenta, dice, claro, son cosas que hoy en día nos llevamos las manos a la cabeza en plan, Dios Sí, sí, mío. totalmente, totalmente. Pero claro, en esa época, pues era como más normal. Entonces me ha parecido muy cookie, muy mono, muy Vale. paso a la madurez y muy de hay que atreverse, aunque hayamos tenido pues experiencias que evidentemente todos tenemos malas experiencias en el colegio y el instituto, porque es la vida. Y bueno, que es un poco pues, venga, Me atrévete gusta. y siempre hay una primera vez. Y aparte el dibujo es muy guay porque él dibuja, el niño. Y entonces hace dibujos de los monumentos que visita. Y entonces ¡Hala! son como muy guays. Habla también de la relación con sus padres, sobre todo ese rollo de, ¡uy, qué vergüenza! ¿No? Ese rollo vergonzoso de los chavales de 13 años. El chaval es muy majo. Entonces, pues muy guay, me ha gustado un montón, la Vale. verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues mira, la verdad que me apetecía tener algún libro así de este tipo, de Maeva, de el paso como un poco a la madurez, pero para los chicos. Así que me parece muy chulo además para algún que otro chaval que conozco que va a pasar este año al instituto. Así que sí, me interesaba mucho esto. Pues nada, siempre hay una primera vez de Maeva Young, Sí, me acordé mucho de ti libro porque tochote. dije, pues Sí, mira, qué guay, la verdad. sí, sí. Enfocado, está bien. Muy Sí, bien, sí. muy bien. Pues nada, estupenda recomendación. Continuamos. Ahora os voy a comentar yo este y el siguiente. Alcatraz contra los bibliotecarios malvados. Esto os sorprenderá. Este es el quinto libro que se llama El talento oscuro. Como ya comenté en el anterior capítulo, es que es mega trepidante, pero Qué mega, guay. mega trepidante. De hecho, no puedo hacer spoiler, no puedo ¿No contar puedes nada, hablar así que nada? no puedo decir nada porque es el quinto libro de una saga que, lo que sí puedo decir, porque al principio el autor te dice que se supone que es Alcatraz, que es quien está narrando la historia. Con muchísimo metalenguaje, habla mucho de, bueno, ya sabéis que Brandon Sanderson te cuenta mucho sobre cómo se escriben libros, entonces hay como mucho metalenguaje de todo, es súper divertido porque se dirige a ti todo el rato cuando estás leyendo, entonces está muy, muy, muy guay. Pero lo que siempre cuenta es que en este libro se termina la saga y que él dice que en este libro, este es el último libro que él, Alcatraz, va a escribir. Y es verdad, pero la saga no termina en el quinto libro, la saga termina en el sexto libro, ¿vale? Y es importante, y ahora pasamos al siguiente libro, que es Bastille contra los bibliotecarios malvados. Efectivamente, este último libro no está narrado desde la perspectiva de Alcatraz, sino desde la perspectiva de Bastille. Y además, el libro está escrito por Brandon Sanderson y por Jancy Patterson, que es una autora también de libros súper conocida, ha escrito un mogollón de sagas, y este último libro lo quisieron escribir conjuntamente para terminar la saga desde el punto de vista de Bastille. El quinto libro, lo dicho, yo fue terminarlo y mi hijo fue terminarlo y decir, vamos a la biblioteca hoy a por el siguiente. No puedo esperar ni un segundo más porque esto no puede terminar así. Y efectivamente, no termina así. Me he terminado ya este último libro, el sexto libro. Me he leído los 6 libros en 2 meses. Es espectacular, está súper bien escrito, es maravilloso, 2 meses y medio creo que han sido. Está súper, 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 súper bien. Y además, no te toma, o sea, no termina todo bien, no te toma por tonto, no. Es que está tan bien escrito, la historia es tan divertida, tan emocionante, se tocan tantos temas tan guays, pero sin entrar, es verdad que no entra en política así a lo bestia ni nada por el estilo, pero hay mucha diversidad. Eh, Muchísimo rollo mujeres fuertes, porque de hecho Bastille es que literalmente es infinitamente más fuerte que Alcatraz, o sea, es que físicamente, de hecho, ella es guardiana. Está súper guay, de verdad, es que no puedo más que recomendar esta saga, lo repito una y mil veces. Los últimos 2 libros además son bastante finitos, bueno, bastante finitos, el último son 220 páginas, que es que no es nada, dentro de que la letra es bastante grande y es libro juvenil, o sea que, vamos,
a topísimo con la saga de Alcatraz contra los bibliotecarios malvados. No puedo decir nada más, así que... Y ya Ahí ha tenéis terminado. la Este es el recomendación. último, es ese, el de Bastille. Ese era ¿O el va a haber último. más? No, ese es el último y además se cierra. O sea, si hacen otro sería para contar alguna otra cosa, pero el libro se cierra en el sexto. Y ahí está. Y además es que no son 5 libros más uno, es que son 6 libros. O sea, es que no puedes no leerte el último libro, son 6. Vale, vale, guay. Pues esa es la saga, súper bien. Cuéntanos, Grog the Frog. Madre mía, Cross the Frog de Ediciones La Cúpula, a partir de 14 años, 72 páginas, tapadura. Por favor, qué flipada de cómic, qué risa. Está hecho por Davilorium y Alba BG, son españoles. Ambos han recibido un montón de premios en el extranjero, de hecho se ha publicado fuera antes que en España. Y me he reído tantísimo, A ver, es una idea de olla, ¿vale? Es como muy rollo... Hora de Aventuras. Sí, ese tipo así galáctico, sí. Cosas raras. Y va de la rana, Cross the Frog, que él es mago y hay una convención de magos. Entonces va a la convención de magos, ¿vale? Y él se lo tiene súper creído. O sea, se cree como el más guay. Entonces está todo el rato vacilando. Pero es que vacila en plan tipo que se encuentra con con dos chicos, con dos personas que están así súper petados y le dice, yo, no os podéis saltar más el día de piernas. ¿Vale? Es como ese tipo de humor. O sea, tienes que ser mayor porque, claro, hay cosas que no vas a pillar si no. Y es muy gracioso. De verdad, me he reído muchísimo porque es humor absurdo y de verdad me he reído mucho. Las ilustraciones son una fantasía. Estoy investigando. La chica ahora mismo está trabajando en un tarot de esta serie porque ya te digo que fuera de España, en Francia y demás, están como crazy. Peluches, merchan a tope. O sea, la gente está muy loca con este tema. Entonces, la aventura es, bueno, que él llega a lo de la convención esta de magos, se encuentra como con el mago final y, bueno, a ver quién se queda como con el título de super mago. Pero él pasa todo el rato. Pasa todo el rato. Hay un arma, bueno, hay muchos personajes secundarios. Y os digo que es como una idea de olla. Pero me he divertido tanto, me parece tan original. Y si te gusta este tipo de humor y entras, te vas a reír tantísimo. Porque es eso, es un poco rollo hora de aventura. De verdad que lo de no podéis saltar día de piernas, yo es que me partí, porque claro, es que no entiendes que esto te vaya a salir aquí, ¿sabes? Y nada, muy guay, de verdad, me parece muy original las ilustraciones, de verdad, si lo veis, echarle un ojo, porque es una fantasía. Y nada, muy guay, me ha gustado un montón. De verdad, súper recomendado, muy diferente a lo que se suele editar. Y ojalá saquen más y traigan, bueno, como traigan el tarot a España, pues aquí una, por supuesto, se va a comprar porque yo merchandising sí soy. Entonces, todo bien, muy divertido, de verdad. Muy bien. O sea, muy guay. Pues nada, guay. Mola que haya ideas así originales y diferentes. Sí, así que muy sí, bien. sí, joder, que mola un montón que se arriesguen a hacer cosas diferentes, de verdad. O sea, muy chulo. Muy guay, muy guay. Muy bien, pues con esto terminamos los cómics y pasamos a videojuegos. Ay, 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 ay. Cuéntanos. No me lo he terminado, Neva. Es que no quiero hacer mucho spoiler. Pero bueno, la idea, si cualquiera que haya visto el vídeo original de Neva, o sea, el tráiler, ya sabe que la cosa va de un animal muy grande, que es un animal mágico, místico, así tipo nórdico, de cultura nórdica, y que tiene un cachorro. El cachorro son enormes y preciosísimos, ¿vale? Parece como si fuera un perrillo con cuernos, un ciervo perro precioso y maravilloso. Y ella, la chica, que por cierto no sé cómo se llama, pero Neva es la cría. La chica pues está como muy hermanada con estos animales y tal. Llega un día en que pasa algo oscuro, viene la oscuridad y pasan cosas malas. Y entonces Neva desde ese momento, o sea, la chica desde ese momento tiene que estar permanentemente cuidando a Neva. Al cachorro. Entonces, la movida más interesante del videojuego, y no lo he terminado todavía, cuando lo termine, si veo cosas que necesito contar también, lo volveré a contar, pero es que me parecía importante recomendarlo porque es el típico juego que en algún momento a lo mejor puede tener algún descuento, no dudéis si lo tiene. Son 20 euros de todas maneras sin descuento, o sea, merece muchísimo la pena y es precioso. Pero lo que me parece más increíble es la sensación que te da en los primeros
5 minutos. Simplemente con el hecho de que neva, o sea, tú estás corriendo y en todo momento, de hecho tienes como al principio 3 acciones, saltar, no sé qué, y interactuar con neva. Interactuar con neva, si le das al botón y no está a tu lado, neva lo que hace es ladrar. Y sabes, Ay, 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 ay. en función del volumen, de hecho, tú la llamas, de hecho dices neva, y en función de la situación, ese neva sale más neva, porque no la ves, por ejemplo, neva desaparece de tu punto porque, de la pantalla porque tú vas corriendo, pero ella ha corrido más rápido y entonces, neva, ¿sabes? La vas llamando solamente con darle un botón, te mete totalmente en el cuerpo la Qué sensación de, guay. ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde se ha ido? Ay, no sé qué. Si la tienes al lado, la puedes acariciar. Y de hecho, muchas veces es recomendable acariciarla para que se quede como más tranquila y demás, para reconfortarla. Y esa oscuridad que hay puede atrapar a Neva. Entonces, la sensación de no, 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 eso no puede pasar. El miedo que te transmite de le va a pasar algo a Neva, no puedo permitirlo, es como increíble. O sea, espectacular, de verdad, la sensación que transmite con 4 ideas y con 2 sonidos. Bueno, la banda sonora es preciosa, ya sabéis que es del mismo estudio que hizo Gris. Es un poco la continuación sin tener absolutamente nada que ver, no tiene nada que ver la historia ni nada por el estilo, pero la esencia es el mismo y es maravilloso. O sea, en casa hemos estado jugando alguna vez, en plan pasándonos el mando y tal, pero puede ser oscuro en el sentido de que puede llegar a dar miedo, pero es tan bonito, es una sensación tan bonita. O sea, han hecho magia, de verdad. Qué Me parece una guay. pasada Yo el lo tengo diseño. apuntado. Vamos, es que te va a flipar. Es que os va a flipar en casa, vas a llorar, así te lo digo además. O Hombre, sea, cero dudas, cero desde aquí. dudas. Pues eso quería contaros, que si veis Neva, os apetece jugar a un juego, en total es 4 horas y media, no va a ser mucho tiempo, pero qué gozada, qué bonito. Qué guay. Sí, eso quería contaros de videojuegos. Y con esto pasamos a series y cine. Bueno, I Saw the TV Glow. Es una película que está en Movistar y es una peli muy rara. Vale, entonces es a partir de 12 años, pero no lo sé si está bien puesta o no está bien puesta, porque, a ver, es bastante oscura. Vale, ok. Hay un protagonista que es un chico y una chica, y bueno, es la historia del niño desde que tiene como 8 añitos y tal, hasta ya mayor. Entonces empieza él siendo adolescente recordando su pasado y luego ya terminamos como el adulto. Tiene una vecina que es así como rollo gótica y tal, y bueno, coincide con la vecina un día y resulta que ambos ven un programa de televisión que se llama The Pink Code, que va de 2 niñas que se enfrentan a monstruos y están conectadas psíquicamente. Tal. Y entonces toda la conversación de ellos es todo haciendo referencia a este show de la televisión que ellos ven, ¿vale? ¿Qué pasa? Es un poco raro, la vecina en un punto determinado desaparece completamente de la vida de él, el chaval tiene problemas, clarísimamente, el chaval no es feliz, todo va mal. Y bueno, es una alegoría que os la voy a contar porque creo que es necesario que sepáis para entender bien la película. Es una alegoría sobre la transexualidad, ¿vale? De, sobre todo, qué pasa cuando tú sientes una cosa y te niegas a aceptarla y vives toda tu vida negando esa realidad que vive en tu interior, ¿vale? Entonces, sabiendo esta información se entiende que yo creo que es el fallo de la película, que si no sabes esta información previa, no pillas por qué va, ni pillas los mensajes que te están dando. Creo que eso está un poquito mal planteado porque no se ve claro. Y entonces, claro, es todo el viaje, claro, tú vas viendo cosas y es como, ah, claro, pasa esto por esto. Ah, claro, pasa esto por no sé qué. Ah, claro, el final de la película es esto por esto, por esto, ¿no? Entonces, es una peli muy rara. Creo que un niño estándar de 12 años no va a pillar nada. Creo que sería más bien a partir de 14, 16. 14, así. Las escenas que hay
claro, como hacen referencia todo el rato a este show de la televisión, salen monstruos como en las películas nuestras antiguas, como Pesadillas y tal, monstruos así como muy feos, salen esas escenas. Y bueno, el mensaje es guay, creo que no está demasiado bien explicado. Vale. Pero bueno, es la típica peli como de culto. De hecho, hay ciertos círculos que, oh, Dios mío, pero muy de nicho, muy de culto. Y bueno, es una película interesante de ver, eso sí. Vale. Rara, lenta y bueno. Pero bueno, a mí me gustó, esta no me la apunto, pero... No, o sea, no, creo que no le va a gustar como a todo el mundo. Entonces, sí. bueno, pero está os bien, lo está digo bien decirlo. porque sí que ha cogido como mucha fama en ciertos circulillos como indies y tal. Y bueno, la idea es interesante y bueno, pues el mensaje evidentemente pues que al final tienes que aceptar lo que hay dentro de ti porque si no, todo mal. Si no, la mente se nos pira. Nos pira. Muy bien, pues nada, muy interesante esta recomendación atípica. I saw the TV Glow. Voy a ir yo... Está monotema, tía. A ver si te vas ya a Polonia, tía, porque yo ya no puedo con más drama en estas secciones que estamos teniendo ya. Perdone usted, señora, pero la última sección fuiste tú la que nos hablaste de los libros de las niñas, hermanas. Así que, mira, El niño con el pijama de rayas no lo había visto, no lo había leído. Ni la has leído. No la has leído, ¿no? No. Vale, ¿qué pasa? Me lo cogí en la biblioteca, por cierto, está en la biblioteca, evidentemente, esta película. Sí, es que además el libro del niño pijama de rayas lo mandan en muchos institutos. Entonces... Claro, yo había leído además que lo mandaban incluso en sexto de primaria en algunas ocasiones, porque se ve esto en historia y demás. No quiero hacer spoiler y no lo voy a hacer. Yo no sabía cómo terminaba la película, ni el libro. No. Lo vimos en casa. Entonces, se supone que es a partir de 7 años. De hecho, tú ves la carátula y pone a partir de 7 años. Y yo dije, bueno, a partir de 7 años. Está en la sección de drama. Es decir, ninguna sorpresa porque trata de lo que trata. El niño con el pijama de rayas, un niño que su padre es militar, se muda a un sitio, al campo, supuestamente, y este campo está al lado de un campo de concentración. Tú eso como persona adulta lo sabes, pero es verdad que la película podría ser un +7 porque el niño no lo sabe, no tiene ni idea, no sabe lo que está pasando. Y además, cómo se representa todo en la película, a ti como persona adulta te desgarra y te destruye en un millón de partes, porque al otro lado del campo de concentración hay un niño con un pijama de rayas, que es un niño que está, pues, en un campo de concentración. Entonces, tú quieres estrangular todo el rato a ese padre nazi, quieres estrangular a todos los nazis, quieres estrangular a la niña que se hace nazi. Sufres todo el rato con cada vez que ves a una persona judía en el campo de concentración o fuera del campo de concentración, porque hay algún personaje que aparece fuera, o sea, lloras todo el rato. La visión del niño es, ay Dios mío de mi vida, y lo peor de todo, lo peor es que tú puedes ver la película y tus hijos de 7, 12 años pueden ver la película, pero luego hacen preguntas y entonces tú ya, si estabas llorando, pues ya lloras más. Pero ¿por qué ha pasado esto? ¿Pero qué ha pasado? Pero no sé qué, pero no sé cuánto. Entonces, ¿la película puede ser +7? Sí. ¿Yo lloré como si fuera +18? Sí, y +40. O sea, madre mía, total. El niño con el pijama de rayas no creo que os descubra nada, pero si tenéis alguna idea de edad mínima, pues yo a lo mejor el +12 se lo dejaba muy bien colocado y no menos. Pero, ya sobre todo es que el final... Sí. O sea, bueno, pero es que está ni muy siquiera... bien este tipo de lectura porque es la realidad, es lo que pasaba y tal. Entonces, bueno, pero claro, es verdad que la visión de todo es tan blanca como puede ser la visión de un niño, porque es que todo el rato es la visión de un niño. Claro, es como en La vida es bella. La vida es bella. Sí, la vida es bella, es bonita, tía, no me fastidies, o sea, qué horror. Claro, O sea, es yo soy bonita, llorera. pero
pero es una mierda si lo ves, claro. Sí. Yo lloré era total con La vida es bella, pero lo del niño con el pijama de rayas, ¿cómo acabé yo? Vamos, en fin. En fin, lo dicho, es peliculón, ¿eh? Peliculón. Bueno, y luego ya ahora sí os cuento Jojo Rabbit. Sí, estoy monotemática. Vamos a ir a Auschwitz, entonces quiero mentalizar aquí en casa de lo que vamos a ver. ¿Es peliculón Jojo Rabbit? Sí, o sea, es buenísima. Es maravillosa. Me partí de risa, es comedia, con parte de drama, evidentemente, y sobre la Segunda Guerra Mundial, pero es que lo más gracioso, y me parece además que es mega original, es el niño nazi cuyo amigo imaginario es Hitler. Es que es una Entonces, fantasía, que además lo interpreta Taika Waititi, con lo cual es todavía más divertido. muy divertido. Y bueno, A mí me gusta un montón. el niño se encuentra con que el niño es súper nazi, pero súper nazi. O sea, está flipadísimo con las juventudes nazis hitlerianas y todas estas movidas. Increíble. Y resulta que en su casa, un día, encuentra que está escondida una niña judía. Y entonces le estalla la cabeza al niño y a ti te estalla la cabeza y, bueno, la lectura de cosas que pasan con su madre son increíbles. Está muy bien Scarlett Johansson, yo es que la amo muchísimo a Scarlett Johansson. Está increíble en esta película, Está increíble, fantástica. Es... increíble. Y además, claro, está muy bien hecha porque es como, tío, ¿por qué me estoy riendo tantísimo Sí. con esta peli que está tocando este drama de la vida? Sí. Porque en ningún momento en ningún momento te esconden el drama que está sucediendo. No, para nada. O sea, claramente es lo que está pasando, Pero aún pero tú así te ríes. te estás riendo. Y Sí, entonces, es claro, es como, increíble. joder, me estoy riendo, qué bien hecho está, que me estoy Qué riendo bien de hecho este tema, está. que incluso el niño te cae hasta bien, es como, ay, el niño, Sí, claro, porque es muy adorable y es desde un punto de vista que, claro, que ellos entienden lo que entienden. claro, totalmente. Entonces, Totalmente. claro, es como, joder, está tan bien hecha, Sí. desde darte estos tal contradictorio. El final de la película a mí me parece, el final me parece maravillosísimo, porque con cosas Es que pasan a muy mitad de la guay. peli era como Es muy difícil guay. a ver cómo Sí, remontas esto. Tal. Y al final de todo este drama, porque hay mucho drama, yo lloré también mucho en partes de esta sí. película, al final es como, joder, te da como un poquito de alegría y un poquito Sí, de esperanza. sí. Y es que está muy bien hecha. O sea, Está es muy un bien hecha. peliculón. A mí, de verdad, fascinante. Está Muy muy guay. bien hecha. Si tuviera que elegir entre las dos, elijo de Calle Jojo Rabbit, porque además el cuerpo que se te queda, pues evidentemente es otro completamente diferente. Y además en casa gustó más y a mí me ha encantado. Y ese más 12 ahí se podría poner menos incluso si son niños que han visto muchas cosas. Si no, el 12 está bien, ¿eh? Pero vamos, me ha encantado, me ha gustado un montón. Muy Muy recomendable guay. Jojo Rabbit. Muy recomendable Jojo Rabbit. Mucha risa dentro del drama y sirve para explicar cosas con buen tono, muy bien explicado y muy bien, o sea, se puede parar en muchos sitios. Está, bueno, habla del machismo también, bueno, es súper guay, ¿eh? Está muy guay, muy chula, muy bien hecha. Muy guay, sí. Bueno, pues con esto terminamos esta sección y nos vamos a nuestra sección de ¿me lo dices o me lo cuentas? No te Nunca me oigo. Ah, abandones, vale. Nunca me abandones es un libro de Kazuo Ishiguro, Seguro. que es una persona que ha escrito libros maravillosos, entre ellos Clara y el Sol, del cual ya os había hablado. Es una lectura, escribe de una manera que se lee súper fácil, muy, muy chill, muy de tranqui, y en este caso es una ciencia ficción extraña. Voy a hacer una cosa y no os voy a hacer el spoiler que a mí me hicieron antes de leer el libro, porque creo que es muy guay descubrirlo. No obstante, la información viene muy al principio del libro y vamos a leer parte de eso, ¿vale? Pero esto es una chica eh,
que estudia en un internado, se llama Hellsham, y es un internado que pues ella te cuenta sus anécdotas y demás mientras estaba en ese internado. Ella te lo cuenta desde el futuro. Y eso, la historia se divide, digamos, entre cuando ella era más pequeña en el internado, en Hellsham, y luego cuando es más adolescente, luego cuando salen de Hillsham y se ponen a trabajar en determinadas cosas, y luego ya el presente. Como digo, es ciencia ficción, pero no os voy a decir por qué para no spoilearos, ¿vale? Lo único que lo que vamos a leer ahora, pues a lo mejor os desvela un poquito alguna cosa. Ay, y con esto empezamos. Cuidadora. Mi nombre es Katy H. Tengo 31 años y llevo más de 11 siendo cuidadora. Puede parecer mucho tiempo, lo sé, pero lo cierto es que quieren que siga otros 8 meses, hasta finales de año. Eso hará un total de casi 12 años exactos. No trato de alardear de nada, pero sé sin ningún género de dudas que están contentos con mi trabajo y en general también yo lo estoy. Mis donantes siempre han tendido a portarse mucho mejor de lo que yo esperaba. Sus tiempos de recuperación han sido impresionantes y a casi ninguno de ellos se le ha clasificado de agitado, ni siquiera antes de la cuarta donación. De acuerdo, ahora tal vez esté alardeando un poco, pero significa mucho para mí ser capaz de hacer bien mi trabajo, sobre todo en lo que se refiere a que mis donantes sepan mantenerse en calma. Soy una exalumna de Hellsham, lo que a veces basta por sí mismo para conseguir el respaldo de la gente. Katy H., dicen, puede elegir y siempre elige a los de su clase, gente de Hellsham o de algún otro centro privilegiado. De cualquier forma, he cumplido mi parte en lo referente al cuidado de donantes, criados, en cualquier tipo de entorno. Cuando termine, no lo olvidéis, habré dedicado muchos años a esto, pero solo durante los 6 años últimos me han permitido elegir. ¿Y por qué no habían de hacerlo? Los cuidadores no somos máquinas. Tratas de hacer todo lo que puedas por cada donante, pero al final acabas exhausto. No posees ni una paciencia ni una energía ilimitadas. Así que cuando tienes la oportunidad de elegir, eliges lógicamente a los de tu tipo. Es natural. No habría podido seguir tanto tiempo en esto si en algún punto del camino hubiera dejado de sentir lástima de mis donantes. Y además, si jamás me hubieran permitido elegir, ¿cómo habría podido volver a tener cerca a Ruth y a Tommy después de todos estos años? Hellsham. Así que cuando vi a Tommy en la cola, apenas unos puestos más adelante, le hice una seña con la mano. La norma estipulaba que no podías colarte, pero sí retroceder hasta donde te viniera en gana. Y Tommy vino hacia mí con una sonrisa de alegría en la cara. Pareces mucho más contento últimamente, Tommy. Parece que las cosas te van mucho mejor, Te fijas en todo, ¿eh, Kaz? dijo sin el menor asomo de sarcasmo. De acuerdo, sí, supongo que hay algo, que me pasó algo. Si quieres te lo cuento. Vale, adelante. Te lo voy a contar, pero tú no tienes que ir contándolo por ahí, ¿de acuerdo? Hace un par de meses tuve una charla con la señorita Lucy y me sentí mucho mejor. Es difícil de explicar, pero me dijo algo y me sentí mucho mejor. ¿Qué te dijo? Bueno, la verdad es que puede parecer raro, hasta me lo parecía a mí al principio. Lo que me dijo fue que si no quería ser creativo, que si realmente no me apetecía serlo, pues no pasaba nada, que no era nada anormal ni nada parecido. ¿Eso es lo que te dijo? Tommy había oído ya ese razonamiento otras veces, pero en la actitud de la señorita Lucy había algo que le hizo atender con suma atención sus explicaciones. Me daba cuenta Siguió Tommy. de que se proponía llegar a algo, algo diferente. Si Tommy lo había intentado con todas sus fuerzas, le aseguró, y sin embargo no había conseguido ser creativo, no importaba en absoluto y no debía preocuparse. No estaba bien que ni los alumnos ni los custodios lo castigaran por ello o lo sometieran a presiones de cualquier tipo. Sencillamente no era culpa suya. No te estaría tomando el pelo, ¿verdad? Le pregunté a Tommy. No te estaría sermoneando de una forma inteligente. No era nada de eso, pero de todas formas, Por primera vez desde que estábamos hablando parecía preocuparle que pudieran oírnos y miró por encima del hombro hacia la casa. Tommy se volvió hacia mí y dijo casi en un susurro. cuando me estaba diciendo todo esto, no paraba de temblar. ¿Qué quieres decir? ¿Que temblaba? Sí, temblaba, de rabia, era evidente, estaba furiosa, pero furiosa dentro de ella, muy dentro. ¿Con quién? No sé con quién estaba furiosa, pero lo estaba, y mucho. Me levanté porque me dolían las pantorrillas. Es muy raro lo que me cuentas, Tommy. Hay algo más, algo que dijo y que sigo sin entender del todo. Iba a preguntártelo. Dijo que no se nos enseñaba lo suficiente, o algo parecido. ¿Que no se nos enseñaba lo suficiente? ¿Quieres decir que según ella tendríamos que estudiar más de lo que estudiamos? No, no creo que quisiera decir eso. De lo que hablaba era de, en fin, de nosotros, de lo que nos va a pasar algún día, de las donaciones y todo eso.
Pero si ya se nos ha informado sobre eso, dije. ¿Qué es lo que querría decir? ¿Pensará que hay cosas de las que aún no se nos ha hablado? Tommy se quedó pensativo unos instantes. Luego sacudió la cabeza. No creo que quisiera decir eso exactamente, sino que no se nos ha instruido sobre ello lo suficiente, porque dijo que tenía pensado hablarnos de ello ella misma. Vale, de acuerdo. Digamos que se puso furiosa. ¿Fue cuando se puso furiosa cuando empezó a hablarte de lo otro? ¿De que no se nos enseñaba lo suficiente acerca de las donaciones y demás? Supongo que sí. Es que no sabría explicarlo, ni siquiera a mí misma, pero todo esto parece encajar con un montón de cosas que me desconcertaban. No hago más que pensar en todas esas cosas, como el porqué de que Madame venga y se lleve todas nuestras mejores pinturas. ¿Para qué las quiere exactamente? Para la galería. ¿Pero qué es esa galería? Viene continuamente a llevarse nuestros mejores trabajos. Debe de tener montones y montones de obras nuestras. Una vez le pregunté a la señorita Geraldine desde cuándo venía Madame y me respondió que desde que existía Hailsham. ¿Qué es esa galería? ¿Por qué ha de tener una galería de cosas hechas por nosotros? Quizá las venda. Ahí fuera, en el mundo, todo se vende. Negué con la cabeza. No, no puede ser eso. Seguro que tiene algo que ver con lo que la señorita Lucy te dijo esa vez. Con nosotros, con cómo un día empezaremos a hacer donaciones. No sé por qué, pero llevo ya un tiempo teniendo esa sensación, la de que todo está relacionado, aunque no consigo imaginar cómo. Tengo que irme, Tommy. No hablemos de esto con nadie, de momento. Si para nosotros la galería seguía siendo un terreno nebuloso, lo que era un hecho comprobado era que Madame aparecía en Hailsham un par de veces al año, y había años que hasta 3 y 4 veces, para seleccionar nuestros trabajos, Nos tiene miedo. declaró Ruth. Estoy segura de que nos tiene miedo. Antes pensaba que lo que pasaba era que era estirada, pero hay algo más. Ahora estoy segura. Madame nos tiene miedo. El plan que habíamos ideado para poner a prueba la teoría de Ruth era muy sencillo. Las 6 que estábamos en el ajo estaríamos acechando la llegada de Madame, y cuando la viéramos aparecer nos acercaríamos a ella y revolotaríamos a su alrededor todo a su tiempo. Y si lo hacíamos en el momento preciso y la cogíamos desprevenida, veríamos claramente, insistía Ruth, que nos tenía miedo. A una señal de Ruth salimos todas al patio y fuimos directamente hacia ella, pero como si estuviéramos en un sueño. Y solo cuando Madame se detuvo en seco murmuramos cada una de nosotras: «Discúlpeme, señorita», y nos separamos. Nunca olvidaré el extraño cambio que al instante se operó en todas nosotras. Y no es que Madame hubiera hecho algo distinto a lo que el plan tenía previsto que haría, quedarse petrificada y esperar a que pasáramos de largo. No gritó, ni dejó escapar ninguna exclamación ahogada, pero todas estábamos enormemente ansiosas por ver su reacción y seguramente por ello esta tuvo tal efecto con nosotras. Cuando Madame se detuvo, la miré rápidamente a la cara, como estoy segura de que hicieron las demás. Y aún hoy puedo ver el estremecimiento que parecía estar reprimiendo, el miedo real que alguna de nosotras la infundió al rozarla por accidente. Y aunque lo que hicimos fue seguir nuestro camino, todas lo habíamos sentido. Fue como si hubiéramos pasado de un sol radiante a una sombra heladora. Ruth tenía razón. Madame nos tenía miedo. Pero nos tenía miedo del mismo modo en que alguien podía darle miedo a las arañas. No estábamos preparadas para eso. Jamás se nos había ocurrido preguntarnos cómo nos sentiríamos nosotras al ser vistas de ese modo, al ser las arañas de la historia. Pensando ahora en aquella tarde, veo que estábamos en una edad en la que sabíamos ya unas cuantas cosas sobre nosotras mismas, sobre quiénes éramos, sobre lo diferentes que éramos de nuestros custodios, de la gente del exterior, pero que aún no habíamos llegado a entender lo que ello significaba, porque no importa realmente lo mucho que tus custodios se esfuercen por prepararte, ni las charlas, ni los vídeos, ni los debates, ni las advertencias. Nada puede hacerte que llegues a comprenderlo cabalmente. No cuando tienes 8 años y estás con todos tus compañeros en un lugar como Hailsham, cuando los jardineros y los repartidores te hacen bromas y se ríen contigo y te llaman cariño. De todas formas, algo debe de haber sedimentado en tu interior, algo debes haber retenido inconscientemente, porque cuando llega un momento como el que he descrito, ya hay una parte de ti que ha estado esperando, tal vez desde una edad muy temprana. Así que estás esperando, incluso aunque no lo sepas, esperando a que llegue el momento en que caigas en la cuenta de que eres diferente de ellos, de que hay gente ahí fuera, como Madame, que no te odia ni te desea ningún mal, pero que se estremece ante el mero pensamiento de tu persona, cómo te han traído a este mundo y por qué, y que sienten miedo ante la idea de que tu mano pueda rozar la suya. La primera vez que te ves con los ojos de alguien así, sientes mucho frío. Es como si al pasar por delante de un espejo ante el que pasas todos los días de tu vida, reparases de pronto en que el cristal te devuelve algo más que de costumbre, algo turbador y extraño. Pues esto es Nunca me abandones. Y con esto terminamos. ¿Me lo dices o me lo cuentas?
en Peggy 18 os vamos a hablar de, oh sorpresa, Nunca me abandones. Porque resulta que, no lo sabía, pero habían hecho una película de este libro que me quería leer, de Kazuo Ishiguro. Entonces esta película, que una de las actrices es la super mega famosa Keira Knightley, los otros actores están aún mejor que ella, de hecho es que Hombre, son increíbles. Ella Carey no es, Mulligan, que es la otra actriz, esa es súper, súper buena. O sea, pero buenísima. Yo no sé si la ubicaba de alguna otra película, pero es increíble. Y tengo que decir que este Andrew Garfield hace muy bien el papel que tiene que hacer. Estos tres personajes son Katy, Ruth y Tommy, que son de los que habla en el libro. La película simplemente te cuenta lo mismo que el libro, pero en una película, que es a partir de 7 años, pero se te ponen los pelos de punta cuando descubres por qué es ciencia ficción. Y ya está, no voy a decir más, porque ya hemos hablado ¿vale? mucho. De Nunca me abandones. Me gustó muchísimo La la peli bien película. como adaptación, sí, no. Sí, Vale. sí, sí, sí. Sí, y además puedes ver la película sin haber leído el libro y la película te reconforta con respecto a muchas cosas del libro porque además está, desde mi punto de vista, muy bien adaptada. Muy bien. Guay, guay. Así que vamos, muy guay, muy, muy bien. Hay cosas que es verdad que dices, ay, esto no es igual, pero te da igual. Está muy bien Vale, hecha, vale. muy bien hecha. Ay, pues eso os cuento. Bueno, pues yo traigo otra cosa totalmente diferente, que es Ricky Morty, pero la temporada 7. Se acaba de estrenar la temporada 8 en HBO Max y creo que también está en Amazon Prime. Y cuando se estrena la 8 hemos dicho, un momento, si no hemos visto las 7, y entonces nos hemos puesto a ver las 7. Yo sé que evidentemente Ricky Morty no es humor para todo el mundo, sé que a No lo es muchísima para mí. gente no le hace gracia, No. pero de verdad, yo esta temporada 7 lo he flipado muchísimo, me ha gustado muchísimo esta temporada. Sí que es verdad que hay un par de capítulos de esta peña, pues ha tomado sustancias alucinógenas y ha hecho el capítulo, pero en general muy guay. Y lo quería venir sobre todo aquí a reseñar por el capítulo 7, que hablé de él en el grupo de Telegram de Bebé a Mordor, porque me pareció una fantasía, me acordé mucho de Julia, porque digo, es que este capítulo le dan todo lo suyo. Y bueno, el capítulo es una escena de la que sale ahí, que sale la familia de Ricky Morty tomando unos espaguetis, ¿vale? Qué ricos están los espaguetis, qué ricos están los espaguetis, tal y cual, no sé qué. Y bueno, pues averigua Morty que los espaguetis están muy ricos porque son las tripas de un ser humano de otro planeta, ¿vale? Y entonces, dices tú, madre mía, esta gente, con esta cosa bizarrísima que yo os acabo de decir aquí, se arma un capítulo que es muchísimo más profundo que muchísimas otras series que vemos de mayores de 18. Porque se dan cuenta, primero, y aquí, por eso me acuerdo mucho de ti, de qué pasa, ahora ya que sabes que es de un ser vivo, ahora no te gusta comerla, cuando estabas comiéndote esto todo el rato. ¿Hasta dónde llega el punto de la ética de saber de dónde viene lo que te estás comiendo? Y entonces, Morty dice, esto es horrible, no sé qué, porque claro, porque encima la única comida que está buena es si la persona que ha muerto se ha suicidado, ¿vale? Ostras. Entonces, ellos van al planeta y entonces Morty dice, no, esto hay que decirlo porque es que no sé qué. Y entonces se lo cuentan al presidente de allí, a la presidenta de allí, ¿no? Que es un país de, pues mira, pasa esto, tal. Y entonces, y aquí viene el tema, ese país, ese planeta decide capitalizar este tema. Entonces deciden que como esa comida está tan rica, pues van a no solo al principio les escandaliza, pero luego le ven el tema monetario. Como esto está tan rico, pues vamos a empezar a vender esta comida de la gente que se muera y entonces lo vamos a capitalizar. Tiene mucho éxito y ¿qué pasa? Que de repente empieza a faltar gente que se suicide. Solución. Vamos a hacer el mundo tan inhabitable que la gente no tenga ganas de seguir viviendo. Y entonces te ponen el mundo industrializado, se acaba con los bosques, se acaba con no sé qué, hay algoritmos de tus teléfonos móviles y la gente empieza a pensar que no merece la pena seguir viviendo. Y encima tienen que hacer como, es que es muy hardcore, como un escrito de
No, yo me he suicidado, sé que va a pasar esto y doy mi consentimiento. Y entonces empiezan a comercializar como comida ética. Y entonces mezclan, yo creo, un poco el tema del capitalismo salvaje que hace que al final hay una tasa de suicidio y enfermedad mental altísima, al mismo tiempo del tema vegetarianismo y veganismo, y meten un montón de ideas ahí con un final que yo de verdad estuve, el final de ese capítulo, 10 minutos llorando sin parar porque era como, ostras, qué duro es esto que estamos viendo porque es nuestra sociedad. Entonces me pareció de verdad, o sea, aunque sea solo ese capítulo, Julia, y pasando de largo del tema sangre y tal, ostras, es que el capítulo es muy hardcore de ver, hay muchísimas ideas ahí. Y en general, en muchos de los capítulos de Ricky Morty Sí, 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 lo sé. disfrazados de cosas mega bizarras, Sí, sí, sí. ostras, es que hay un tema ahí detrás de reflexión y un tema de, madre mía, la sociedad que nos está quedando, ¿no? Y de verdad, este capítulo, cuando lo terminé de ver, escribí en el grupo porque de verdad que me quedé flashadísima. Y ya me metí en Google y tal, y claro, no he sido la única, evidentemente, a la que este capítulo la ha impactado. Había mogollón de artículos, mogollón de cosas escritas en muchísimos sitios, porque de verdad es como, ostras, qué chungo, ¿no? Qué chungo todo lo que nos estamos convirtiendo y al final, pues claro, en verdad los humanos no dejan de ser otro animal más al que se le explota, ¿no? Muy chunguela, chavales, pero bueno, me ha gustado mucho y me parece increíble que después de 7 temporadas, que ahora empieza las 8, siga manteniendo unas ideas tan frescas y una manera de meterse con la sociedad, con los presidentes megalómanos y todo eso muy heavy. Así que hasta aquí os quiero contar. Ya sabéis, si os gusta Ricky Morty, pues tal. Si no os gusta, pues no os voy a convencer de nada. Aunque este capítulo de verdad, fascinante. Y ya está. Uf, no tengo nada claro Uf, si lo veré en Samuel. cualquier caso, pero Ostras, gracias por la recomendación y por traerlo. Pero uf, chunguela, chunguela. uf. Bueno, pues esto era Ricky Morty y yo voy a hablar con la poca voz que me queda de ¿Qué tal? Nimue. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nimue? ¿Qué ganas tengo? Me lo tienes que dejar, qué bonita es la portada. Te lo Cuéntanos tengo que todo. dejar a ver si consigo que se vea. Ahí está. Vale. Nimue lo trae Norma Editoriales de Aldara Prado. Me lo regalaron por mi cumpleaños. Un acierto, es súper bonito. Uf, que tiene Además, a mí me muy gustan buena pinta. muchísimo la mitología, el folclore, las historias populares y tal. Está reescrito, pero manteniendo muchas cosas y con mucha esencia, yo creo, de este tipo de mitología oscura y demás. Entonces, creo que está bastante bien, es bastante interesante. Lo pongo en más 16 porque, vamos, no es para niños, para nada. Pero es durillo, pero hay muchas cosas que dentro de lo duro que es, te da un gustito que muy guay, la verdad. O sea, Nimue es una pobre desgraciada, o sea, está criada por humanos, pero en realidad ella no es humana, es la dama del lago, la historia es la dama del lago, Oh, pero está reescrita. Y de hecho tiene relación con Morgana, que Morgana estaría como en su bando, y luego está Merlín, que en este libro es malvadísimo. De hecho, quieres matarle. Y entonces Nimue está como en el mundo de la familia que le ha criado, ella quiere mucho a su familia, esa familia ha sufrido muchísimo, pasan cosas muy guays, con mucho empoderamiento, como digo, de cosas muy duras, pero que te dan un poco de gustito por cosas. No quiero hacer spoiler, pero es un poco historia como de crecimiento personal. Creo que la conclusión del libro está muy bien, el cierre de toda la historia está muy bien y me ha gustado mucho. Te lo tengo que dejar, creo que te va a gustar. Es muy bonito, la ilustración es muy agradable, la ilustración es súper. los colores me flipan, me flipan. Y el tratamiento de los personajes me ha gustado mucho también. Me ha parecido muy, muy guay, muy bonito. Así que nada, la recomiendo, ¿eh? Nimue me ha gustado mucho, lo trae Norma Editorial. Son 128 páginas, se lee relativamente rápido, aunque es bastante grande, ¿eh? O sea, es un libro en Sí, álbum formato ilustrado. grande, tapa dura y preciosa. Así que nada, eso os cuento de Nimue.
Y creo que ya lo último que tenemos que contaros por aquí es el cuerpo de Cristo. Bueno, chavales, ¿cómo me ha explotado la cabeza con este cómic? O sea, de verdad. El cuerpo de Cristo de Bea Lema. Llego tarde a este tema porque fue Premio Nacional del Cómic del año pasado, del 2024. Sí. Fue bombazo. Lo trae Achiberri, lo he puesto más 16, pero hay escenas durillas, no explícitas, pero duras. 184 páginas. Tuvo bastante polémica porque muchos señoros, porque no se me ocurre otro nombre, decían que esto no era cómic. Bueno, pues no tenéis ni idea de la vida en general, así os lo digo. Y bueno, partes de la gracia de la ilustración está partes en color, partes en blanco y negro, y hay partes que imitan, es como si estuvieran bordados con punto de cruz, ¿vale? Brutal. Claro, imagino que sacarlo con el punto de cruz valdría mucho dinero, pero ojalá esté justo. Bueno, ¿de qué va el cuerpo de Cristo? Va de una chica, una protagonista que empieza la historia de siendo ella niña y bueno, empieza con una escena, luego empieza ella como de su infancia, adolescencia, hasta ya ella mayor. Y el tema es que su madre tiene problemas mentales, problemas psicológicos gordos, ¿vale? Muy gordos. Pero la madre es muy católica y todo está relacionado con la religión cristiana. Entonces ella en ningún momento ve que esté loca ni que tenga problemas psicológicos, la madre, sino que es el demonio que viene a llevarse su alma, la suya, la de su familia. Entonces tiene un trastorno obsesivo compulsivo y manía persecutoria, no sé si cuando piensas que alguien te está vigilando Paranoia. todo el rato, paranoia. Entonces, claro, se empieza a paranoiar de que los vecinos la vigilan y empieza a, claro, si me acuesto en la cama, está el diablo, entonces voy a dormirme en una silla. Y así el diablo no me coge. Claro, el diablo viene a por mí porque la niña no está siendo suficientemente católica cristiana. Entonces, vamos a darle caña con eso. Tiene un marido que no sabe cómo gestionar este tema. Simplemente le dice que está loca, que a ojo, cuidado, pobre señor, que también, claro, es como, deja esas tonterías. No es la mejor manera de tratarlo, claro. Probablemente no. Ella, la niña, se pone enferma y en vez de... los médicos no, vamos a llevarte una curandera. Y entonces la curandera, es que la niña lleva el demonio dentro, hay que exorcizarla. No sé qué. Entonces, todo esto es el tema que trata el libro. Claro, es duro de leer porque estás viendo que la niña no lo está pasando bien, estás viendo todo lo alrededor, estás viendo que la medicina no hace nada, simplemente su único, claro, es como todo, hasta que dan con el médico y el psiquiatra que de verdad se para a escuchar a esta persona, la única solución son pastillas que evidentemente la madre no se toma, porque las pastillas le envenenan el cuerpo y Cristo no está de acuerdo con eso. Entonces, claro, si no te tomas las pastillas, pues no va la cosa bien. Y luego está muy interesantemente tratado. Hay varios flashbacks de la vida de la madre. Y entonces entiendes por qué esa madre no está bien. Claro, es que esa madre tendría que abrir al psicólogo en un punto de su vida y no fue. Y todo se estropeó, evidentemente. Cuenta cosas de la infancia de esa madre bastante chunguelas, como digo, no explícitas, pero que tú como adulto sabes qué está pasando ahí. Luego también está muy interesante que al final la carga de su madre enferma se la lleva a la prota de nuestro libro. Claro. Si ella no está, no se toma la pastilla, si ella tiene que estar todo el rato pendiente porque el padre y el hermano no pasan, sino que tiene ese rollo de es tu madre, tú la cuidas, ¿no? Ese rollo de tema femenino en general que se pone el peso. Entonces me ha flasheado, de verdad, me parece un cómic absolutamente increíble, ¿Cómo puedes decir tanto con unos trazos no demasiado elaborados, pero vamos, lo suficiente para que tú es que lo pillas todo? Con unos colores, como veis, no sé si se verá en pantalla, ¿ves? Como hay puntos de cruz y tal. La madre, esto también como Trigger Warner, se habla mucho de suicidio, porque claro, la madre llega a un punto en que lo que quiere es matarse, porque ¿para qué va a seguir viviendo, no? Chungo, chungo, pero me ha gustado, me ha fascinado, me ha parecido una cosa increíble de contar, de verdad, súper recomendado. Y no entiendo que la gente diga que esto no es cómic o que esto de verdad es que la gente es imbécil, como en general. Y de verdad, evidentemente lo tenéis en
todas las bibliotecas. Si lo queréis comprar, o sea, yo me lo he comprado y me alegro mucho de tenerlo en físico en casa, pero lo podéis pillar en bibliotecas porque está en todas las bibliotecas. De verdad fascinante. O sea, qué manera de tocar tantas cosas, tan bien hecho. O sea, muy guay. De verdad, súper recomendado. Así que... Uf, muy bien. Pues nada, me alegra tener noticias de cerca de este cómic, porque sí que es verdad que el año pasado se habló mucho de él. Así que muy bien, El cuerpo de Cristo. Aquí lo tenemos. Y con esto terminamos esta sección y nos vamos a la final, la que nos espera. Señora, cuéntenos esto primero que nos espera. Bueno, pues del 12 y el 13 de julio son las Level Up que se hacen en Baeza. En Úbeda. Es Úbeda, perdón, ostras, tío, siempre... Level Up, porque es Úbeda. Lo siento mucho a la gente de Úbeda y Baeza, pero es que yo en mi mente siempre son juntas. Úbeda siempre van juntas, sí, es así. Están separados en verdad, pero es que en tu mente es así. En tu mente es así. Entonces, Level Up, evidentemente, de Úbeda y lo organiza nuestra queridísima persona integrante de su grupo de Telegram, que es Eva, que la amamos muchísimo y la queremos mucho. Y de hecho, Julia hizo un especial del pasaporte lúdico con ella. Exacto. Y bueno, se lleva organizando varios años estas jornadas, son absolutamente gratuitas, sobre juegos de mesa, K-pop, miniatura, rol, cómic, etcétera. Y bueno, este año invitaron a Bebé a Mordor a asistir, así que bueno, como ya sabéis que yo me apunto a un bombardeo, literal, pues allá que nos vamos. Y voy muy bien acompañada de Pedro, que va a dirigir varias partidas de rol. Y vamos a tener una super mesa redonda, Pedro, Eva y yo, para hablar sobre ocio alternativo. Muy guay. Familiar, sobre cómic, rol y juegos de mesa. Así que será el domingo por la mañana. Yo estoy súper, súper emocionada, súper contenta. Además, Úbeda es preciosa. Sí. De verdad. Sí es. Como el tema andaluz, ya lo sabéis que en verano es un poco regulera porque calor, peña. Pero son sitios muy, muy bonitos. Úbeda es preciosa. Yo hace muchos años que no voy, así que también estoy deseando ir por el tema turístico y de estar allí, y por supuesto por conocer a Eva en persona. Que muchísimas gracias por haber pensado en Bebé a Mordor y montar esta charla. Y nada, que tengo muchas ganas de ir y muy guay, la verdad. Estoy muy contenta. Muy guay, muy guay. Muy feliz de que por fin Bebé a Mordor pueda ir a Level Up, porque es verdad que nos habían invitado más veces, pero claro, no podíamos. La vida, la vida es pero ahora por lo menos tenemos aquí una representación y me pone súper contenta, la verdad, porque le tenemos muchísimo cariño. Yo nunca puedo, puedo. Pero mira, me alegra un montón que por fin podamos estar allí y ya nos contaréis qué tal. Que tengo muchas ganas de veros, de escucharos, de algún vídeo o algo que os hagan, porque me apetece un montón. Muy bien, pues esto es 12 y 13 de julio. Y pues 2 días después, yo me espera un mes de julio potentorro, pues está, por supuesto, algo de lo que os hablo en muchos programas, el Festival Celsius 232 de literatura fantástica de terror y género en Avilés, del 15 al 19 de julio. Yo iré desde el 17 y aparte de que este año estoy súper emocionada porque va a ir L.K. Missing, que os he hablado de ella también bastante, va por supuesto Brandon Sanderson, y va muchísima gente que amamos y que gozamos y que yo estoy todo el rato nerviosa. Va J. Christoph también, tengo muchas ganas de verlo. Además, este año va Susana, que conocemos también del grupo de Telegram. Y Susana por supuesto, Marco, maravillosa. también intentaré quedar con Vidas Pixeladas. Con nuestra querida Carla. Exactamente, así que voy súper emocionada por encontrarme con gente muy bonita y reencontrarme con gente muy bonita. Como os decíamos en el capítulo anterior, qué guay son las colas algunas veces para hacer el hermanamiento. Y claramente Celsius es un claro ejemplo de esto. Hay mucha gente que nos conocemos de todos los salones y es muy guay porque tienes una sensación como de estar en familia entre desconocidos, es como rara. Pero sabes que todo el mundo está allí por lo mismo, que hay gente que es súper fan de las cosas como tú. El ambiente que hay en Avilés es muy guay. Ya sabéis que es un festival
gratuito en la calle, en el ayuntamiento. Hay un montón de actividades de juegos de mesa, rol, charlas, conferencias, cine por la noche, stands de editoriales, demostraciones. Muy guay, se come estupendamente en Avilés. Yo, son todos los motivos por los que voy, la comida, no me escondo, es así. Y nada, muy guay, chicos. Si estáis por la zona, es muy difícil quedarse en Avilés a dormir y demás. Siempre hay que intentar buscar sitios en los alrededores, porque es verdad que el tema de hostales y demás es complicadísimo. Sí. Pero bueno, si estáis en los alrededores, os acercáis en el coche y tal. Ya están los autores puestos que van a venir. El programa en sí lo anuncian 4 o 5 días antes. Y nada, ya os contaré porque tengo muchísimas ganas de volver por tercer año a la Celsius. Y es que me gusta mucho, de verdad, pasar mis vacaciones. Es como, joder, te coges vacaciones y te vas a estas movidas. Sí, o sea, para mí es un gusto de mis vacaciones estar rodeada de libros. Así que muy guay, la verdad. Muy bien, este es el Celsius del 15 al 19 de julio. Y ya por último, Aida nos va a hacer su recomendación. Bueno, chicos, esto también hablamos del año pasado, de los refugios climáticos. El lema del Ayuntamiento Comunidad de Madrid es Refúgiate en la cultura, porque van a abrirse museos a precios especiales y demás en las horas de más calor. El Museo de Reina Sofía planta también como una especie de jardín y tal. En el Círculo de Bellas Artes, que os hablamos de él el año pasado, había un sitio gratuito, puedes guardería de plantas para dejar tus plantas, hay un montón de actividades, todo lleno de vegetación. Y de nuevo hago énfasis en lo de gratuito. En las ciudades cada vez es más difícil encontrar espacios gratuitos en general para todo. En Madrid es todavía más difícil porque se empeñan en talar árboles. Luego hacen estas cosas que es como a lo mejor no haría falta esto si no talara árboles de todas las plazas de esta ciudad. Porque claro, lo único que le interesa es que para refugiarte vayas a un bar a consumir. Pero bueno, en contrapartida hacen este tipo de cosas. Evidentemente no solo la hay en Madrid, de hecho la ciudad que empezó fue Barcelona imitando ciudades europeas, en Sevilla también hay, y creo que se está poniendo como en casi todas las ciudades de Madrid, o sea, de Madrid, perdón, de España, especialmente en las zonas donde el clima en verano es muy, muy, muy adverso. Hay de verdad mucha gente que no puede pagarse una casa, que no puede pagarse un aire acondicionado, que poner el ventilador ya les hace un destrozo en la economía familiar. Sitios donde te puedes refugiar están a lo mejor cerrados. Entonces, museos, cines, bibliotecas, mirar todas estas ofertas que hay precisamente para refugiados del calor, intentar pensar en planes donde no tengáis que gastar, que los hay, pocos, pero los hay. Y sobre todo pensemos mucho en esas personas que viven en la calle o que no tienen medios, que de verdad necesitan un sitio donde refugiarse en las horas más crudas del día, que por desgracia cada vez son más, porque hace mucho calor. Entonces, bueno, echar un vistazo porque sí que hay muchas actividades. En el Círculo de Bellas Artes van a hacer talleres ecológicos, talleres de cómo reacondicionar cosas para poderlas arreglar tú. Juegos de ajedrez, cine gratuito y de verdad mirar en los ayuntamientos y comunidades por toda España porque está moviéndose mucho en este aspecto y creo que también es una buena manera de educar a nuestros niños y niñas en que la cosa está chunguela y que más vale que cuidemos del único planeta que de momento tenemos, así que pues sí. Hasta aquí mi speech, ya lo sabéis. Muy bien, muchísimas gracias por esta recomendación que yo ya te dije el año pasado que no la conocía, así que muy bien porque seguro que hay gente que no la conoce. Y nada más, hasta aquí terminamos nuestra temporada del podcast por culpa de BAM, segunda temporada. Muchas gracias a todas las personas que nos ponéis comentarios, nos vienen súper bien, nos gustan un montón. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Y ha sido un placer compartir con vosotros y con vosotras todas las cosas que hemos compartido durante toda la temporada. Yo creo que con este apoyo seguiremos la próxima temporada con más cositas, con muchas ganas y que lo pasamos muy bien aquí, así que para qué os vamos a engañar. Y tenemos que descargar todo lo que... Claro, a mí en verdad es que me viene un poco bien, porque si no... Sí, a la gente de mi alrededor también, porque así doy menos chapa. Entonces ya me descargo como aquí y ya bien, ya libero mis chakras para cosas nuevas. Entonces, bien, bien. Podéis encontrarnos, sí,
podéis encontrarnos durante todo este tiempo que nos vais a echar de menos en iVoox, YouTube, Blue Sky, Instagram, Facebook y, por supuesto, en nuestro grupo de Telegram y en el canal de Telegram, porque ahí estamos y charlamos y nos contamos nuestras cosas y nuestras vacaciones en breve, o sea que todo súper bien. Y nada más, no podemos despedirnos sin deciros por última vez en esta temporada que vayáis a vuestras bibliotecas, sobre todo ahora con el calor es un buen sitio que en general se está fresquito, y que muchísimas de las recomendaciones que os damos están en las bibliotecas y si no las tienen las podéis pedir. que os asociéis, que os juntéis con la gente de vuestro barrio, de la gente de vuestra ciudad, que creéis comunidad, que hagáis piña, que compréis cosas entre todos y que compartáis. Y que si algo de lo que os ha gustado os mola muchísimo, que intentad, por favor, ir a tiendas y comercios locales porque lo necesitan más que nunca. Y como siempre, que disfrutéis en familia. Adiós. ¡Chao!